Hay discursos y luego está el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford allá por 2005. La verdad es que es una de esas charlas que no envejecen, una fuente de sabiduría que sigue tan vigente hoy como entonces. Así que hoy vamos a meternos de lleno en sus lecciones, directamente de sus palabras, para intentar entender su filosofía sobre la vida, el trabajo y, sí, también la muerte. Y fíjate, empieza así, con esta sencillez. No va de gurú, no promete cambiar el mundo con sus palabras. Solo dice, os voy a contar 3 historias. Y esa es justo la estructura que vamos a seguir nosotros, usando su propio esquema para explorar las ideas que forjaron una de las mentes más influyentes de nuestro tiempo. Venga, pues vamos allá con la primera historia. Y lo curioso es que arranca con lo que, a simple vista, parece un fracaso en toda regla: dejar la universidad. Una decisión que para cualquiera parecería un callejón sin salida. Hay que ponerse en su piel, ¿no? Se sentía totalmente perdido. La universidad costaba un dineral, sus padres estaban dejando todos sus ahorros en ella y él sentía que no le estaba aportando nada. Así que tomó la decisión más difícil: dejarlo. Pero lo que parecía un final, en realidad fue el principio de todo. Fue una liberación que le permitió, por primera vez, seguir su curiosidad, sin un plan, sin un mapa. Y aquí es donde la magia ocurre. Por pura curiosidad, porque le llamó la atención, se coló en una clase de caligrafía. Algo que en ese momento no tenía ninguna utilidad práctica, 0. Pero 10 años después, ¡10 años! Esa habilidad supuestamente inútil se convirtió en el corazón, en el alma del diseño del primer Macintosh. Y ojo que esto no es un detalle sin más, ¿eh? El Mac fue una revolución precisamente por esto. Fue el que introdujo la idea de que un ordenador podía ser bonito, que podía tener gusto por el diseño, no solo ser una calculadora gigante. Y todo gracias a esa clase a la que entró un día sin saber muy bien por qué. Y aquí está la clave de todo, la gran lección de esta primera historia. Es imposible planificarlo. En ese momento era imposible saber que una clase de caligrafía acabaría en un ordenador revolucionario. Solo al mirar atrás, con el paso del tiempo, es cuando de repente, ¡boom!, todos los puntos se conectan. Al final todo se reduce a una cosa: confianza. Confiar en tu instinto, en el destino, en el karma, llámalo como quieras. Confiar en que seguir tu curiosidad, incluso cuando te saca del camino establecido, te llevará a un buen lugar. Esa fe, según Jobs, es lo que da el valor para seguir al corazón, y es lo que al final marca toda la diferencia. Bueno, pues pasamos a la segunda historia. Y esta es una auténtica montaña rusa. Habla de llegar a la cima, de perderlo absolutamente todo, y de la increíble fuerza que se necesita para volver a empezar desde cero. El golpe fue brutal. Imagina la escena: tienes 30 años, estás en la cima del mundo, has creado una empresa gigantesca y te despiden. Te echan de tu propia empresa. Fue un fracaso público humillante. El centro de su vida, desaparecido de la noche a la mañana. Claro, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se hace en un momento así? Él mismo confesó que se sintió como un completo fracasado, que incluso pensó en largarse de Silicon Valley para siempre. La sensación de haberlo perdido todo era total. Pero ¿sabes qué pasó? Que poco a poco algo cambió. El peso enorme de ser Steve Jobs, el genio exitoso, se esfumó, y en su lugar apareció algo que no esperaba: la ligereza de ser un principiante otra vez. Ya no tenía una reputación que mantener, era libre. Libre para crear, para experimentar, sin la presión de tener que superar su éxito anterior. Y esa libertad, fue como una explosión. Desató uno de los periodos más creativos de toda su vida. Fundó Next, que años más tarde sería clave para el regreso de Apple. Fundó Pixar, ¿qué vamos a decir de Pixar?, que cambió la historia del cine. Y al final, como en una película, el destino le llevó de vuelta a Apple para salvarla y llevarla a lo más alto. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Qué le mantuvo a flote en los peores momentos? No fue la ambición, ni el dinero. Fue simplemente que amaba lo que hacía. Estaba tan enamorado de su trabajo que ni un despido humillante pudo quitárselo. La lección es esa: la pasión es el motor que te ayuda a levantarte. Y si aún no la has encontrado, hay que seguir buscando, sin conformarse. Y con esto llegamos a la tercera y última historia. Y esta es quizás la más intensa de todas. Trata sobre la herramienta más potente que Jobs encontró para tomar las decisiones importantes: ser consciente de que somos mortales. A ver, esto es una idea muy potente. En lugar de tenerle miedo a la muerte o de ignorarla, él la usaba. La usaba como un filtro, como una especie de lente que le ayudaba a enfocar lo que de verdad importaba y a quitar de en medio todo el ruido, todo lo secundario. Y ojo, que no era algo que pensara de vez en cuando. No, durante 33 años, cada día, cada mañana, hacía este ejercicio mental.
Es que si lo piensas, son más de 12.000 días seguidos recordándose a sí mismo que su tiempo era limitado. Es una prueba increíble de lo importante que era esta idea para él. Esta era la pregunta. Cada mañana, frente al espejo, se la hacía. Simple, pero demoledora. Y él contaba que si la respuesta era no durante demasiados días seguidos, sabía que tenía que cambiar algo. Era como su brújula interna para no desviarse del camino. ¿Y qué es lo que pasa cuando se piensa así? Pues que, de repente, todo lo que no importa se cae por su propio peso. Las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo a hacer el ridículo o a fracasar, todo eso se vuelve insignificante ante la idea de que esto se acaba. Es básicamente como quitar todo el ruido de fondo, ¿sabes? Te obliga a deshacerte de lo superficial y te deja cara a cara con lo que es esencial, con lo que de verdad es importante para ti. Es una herramienta de claridad brutal. Y de ahí sale, claro, su llamada a la acción más famosa y potente de todas. Vive tu propia vida. No la que otros esperan que vivas, ni la que crees que deberías vivir, la tuya. Porque el tiempo es lo único que no se puede comprar. Cuando habla de dogma se refiere a eso, a vivir según las ideas de otros, a seguir un guión que no es el tuyo. Y su consejo es muy claro, hay que tener el valor de escuchar esa voz interior, de seguir tu intuición, porque de alguna manera esa voz ya sabe en qué quieres convertirte realmente. Bueno, pues ya lo tenemos, las 3 historias. La de conectar los puntos, la del amor y la pérdida, y la de la muerte. Y todas ellas, al final, nos llevan a una única lección final. Una idea que lo resume todo y que se ha convertido, con razón, en un lema para millones de personas. Y es que estas palabras no son una frase hecha para una camiseta, ¿eh? Son el resumen perfecto de todo lo que acabamos de ver. Es el consejo que destila una vida entera dedicada a seguir la curiosidad, a amar el trabajo por encima de todo y a vivir con un sentido de la urgencia y de la autenticidad. Stay hungry, stay foolish. O como se diría aquí, seguid hambrientos, seguid alocados. Seguir hambrientos es no conformarse. Es tener siempre esa curiosidad, esas ganas de aprender y de crear algo nuevo. Y seguir alocado es tener el valor de seguir a tu corazón, de tomar el camino menos transitado, confiando, simplemente confiando en que los puntos se acabarán conectando. Es probablemente el mejor resumen posible para una vida vivida sin miedo y al máximo.